leer nuestra Biblia y con esfuerzo, ¿no? Y con dedicación vamos a estudiar la palabra, porque es solamente la palabra que nos afirma, que nos establece, que nos hace seguir seguro. Hay seguridad en la palabra de Dios. Amén. Entonces, a estudiar. Muy bien, entonces hoy tenemos que comenzar nosotros dándole gracias a Dios por un día más de enseñanza, un día más de nuestras lecciones. Y continuamos con nuestro asunto que es sobre bautismos en la Biblia. Y a modo de recordar, mencionamos que existen algunos bautismos que la Biblia menciona, que no hemos tenido el tiempo o no los hemos tocado porque queríamos enfocarnos más en aquellos bautismos que sí están disponibles para el día de hoy en este pacto, para la iglesia. Existen en la Biblia nos habla acerca de que Moisés de hecho fue bautizado en el mar y en la nube, hablando del pueblo de Israel. Habla también del bautismo que no solamente Juan el Bautista bautizaba, pero inclusive los fariseos también bautizaban y hubo un tiempo en que había controversia entre ellos. Entonces, hay otros bautismos en la Biblia que están mencionados, pero que no los hemos tocado porque no son relevantes para nosotros en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Mencionamos que aún así existe toda una doctrina de bautismos que vimos en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, que era parte de la doctrina de Cristo, ¿no? De ellas era el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios es otra doctrina bíblica, es otra doctrina de Cristo. La doctrina de bautismos, y se recuerde que esa palabra está en plural, bautismos, y esta doctrina de bautismo se estudia entonces lo referente a estos bautismos que nos tocan a nosotros como hijos de Dios. Luego habla de la doctrina de imposición de manos, habla de la doctrina de la resurrección de los muertos y juicio eterno, que también tocaremos, también estudiaremos. De aquí a 2 lecciones más estaremos estudiando estas 2 doctrinas juntas, la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, que son 2 doctrinas que te ayudarán a entender los eventos del tiempo final e inclusive te ayudarán a comprender mejor el libro de Apocalipsis. Entonces, no se pierda este discipulado que nos toca de aquí a 2 jueves más sobre la doctrina de resurrección de muertos y juicio eterno. Suenan unas palabras bien, a veces llama mucho la atención. Sin embargo, son doctrinas bíblicas y las vamos a tocar en ese tiempo cuando nos toque estudiarla. Hoy estamos estudiando todavía la doctrina de bautismos y estuvimos mencionando los bautismos que la Biblia habla en este nuevo pacto. El primero que estudiamos era acerca del bautismo en el cuerpo de Cristo, que sucede justo en el nuevo nacimiento, donde recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, y la Biblia lo llama también un bautismo porque es en ese momento en que nosotros somos unidos al cuerpo de Cristo. Fuimos entonces colocados dentro del cuerpo de Cristo. Y es por eso que, como fuimos colocados dentro del cuerpo de Cristo, la Biblia lo menciona como un bautismo. Fuimos colocados dentro, fuimos sumergidos dentro, de tal manera que la Biblia dice que estamos revestidos de Cristo. Gracias a Dios. Aleluya. Entonces, ese es el primer bautismo que muchas personas no conocen. La Biblia lo habla muy claramente, no solamente en los pasajes de las epístolas, pero también con simbolismos, para mostrar que cuando usted aceptó a Cristo Jesús, no apenas como la gente piensa, cambió de iglesia o cambió de religión, usted fue unido a la vid verdadera que es Cristo. Aleluya. Y usted pasa a ser una de las ramas por medio de las cuales Él puede manifestar el fruto de esa vida a la cual nosotros hemos tenido acceso cuando nacimos de nuevo. Entonces, el nacer de nuevo, la Biblia lo llama un bautismo porque fuimos injertados en Cristo o fuimos colocados dentro
de tal manera que ahora pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y vimos los versículos, mencionamos 1 Corintios capítulo 12, mencionamos Gálatas capítulo 3, que tocan directamente sobre el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y pudimos avanzar un poquito también sobre el bautismo en agua. Es un segundo bautismo que está propuesto. De hecho, fue el propio Señor Jesucristo el que estableció este bautismo en agua. Hay mucha confusión en este asunto, porque a veces las personas leen la Biblia de manera superficial y confunden el bautismo que el Señor Jesucristo estaba estableciendo en Mateo 28 con el bautismo de Juan el Bautista, porque tienen similitudes, ¿no? Se bautiza sumergiendo o introduciendo a las personas bajo el agua. Entonces, este es de hecho lo que significa bautizar. Significa sumergir, significa colocar dentro y hundir, ¿no? O zambullir también es una palabra para caracterizar lo que significa bautizar. Entonces, esta fue una de los sacramentos que nuestro Señor Jesucristo estableció para su iglesia, además de la cena del Señor. Estos dos sacramentos son los únicos que nosotros como cristianos guardamos, y ello tiene una fórmula, ¿no? El propio Jesucristo estableció lo que llamamos la fórmula bautismal, ¿no? Nosotros como ministros del Evangelio a veces somos enseñados inclusive en la forma, ¿no? La forma bautismal, poder bautizar a las personas. No sé si pueden, con el micrófono abierto, por favor, póngalo en el micrófono apagado por un momento, para que no se filtre para que no podamos tener así. Muy bien, gracias. Ahora sí vamos a continuar. Y estábamos hablando sobre el bautismo en aguas, que tiene una fórmula bautismal. No es invención de los pastores, es algo que el Señor Jesucristo estableció, de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y eso está en Mateo capítulo 18, desde el versículo 18 y 19, justo después que Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos y estaba dándoles a ellos la gran comisión. Entonces, en Mateo 28, Jesús hace énfasis allí sobre hacer discípulos. Las personas que entonces aceptaban a Cristo en su corazón tenían esta primera orden, ¿no? Aceptar, aprender del maestro, aceptar seguir las enseñanzas y las instrucciones de nuestro Señor. Y lo que él estableció fue bautizarlos en agua, bautizarlos para testimonio, un bautismo público, que es la fórmula bautismal, es hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque es parecido al bautismo que el propio Juan el Bautista realizó en el río Jordán, es similar en algunos aspectos, pero es bien diferente en su propósito. El propósito de Juan el Bautista para bautizar al pueblo de Israel era para arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento de la nación de Israel, para que estén preparados por el advenimiento del Mesías prometido para Israel. Amén. Entonces, por esto es que ellos se arrepentían de sus malos caminos y se volvían al Señor, y la forma de manifestar ese arrepentimiento era someterse al bautismo de Juan, y es por eso que ellos se bautizaban confesando sus pecados. El nuestro bautismo que el Señor Jesucristo instituyó es diferente en este aspecto y también en el propósito, ¿no? Mientras que para Israel, Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento y ellos se bautizaban confesando sus pecados, eran bautizados en el río Jordán y de esta manera pública estaban manifestando su arrepentimiento. El Señor Jesucristo instituyó también un bautismo en aguas, pero el propósito cambia. El propósito ahora es testificar de la salvación que hemos recibido
y también testificar que somos discípulos de nuestro Señor, de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Entonces, además de testificar de la salvación y aceptar seguir los pasos del Maestro, también sirve como una forma de obediencia. Nosotros estamos entonces obedeciendo al Señor en todo. Mencionamos que cuando no hay una comprensión de lo que el bautismo en agua significa, de lo que el bautismo en agua puede hacer y no puede hacer, a veces las personas menosprecian o disminuyen el valor y la importancia del bautismo en aguas, ya que no es un requisito para la salvación. Es sí un requisito para nuestra obediencia a nuestro Señor, porque fue el Señor Jesucristo el que instituyó el bautismo para aquellos que aceptan aprender del Señor Jesucristo. Entonces, por causa de la conciencia, por causa de mantener nuestra conciencia en paz con nuestro Señor en todo lo que Él nos ha instituido, es que nos bautizamos. Y esto es solamente necesario hacerlo una sola vez con una comprensión clara, con un entendimiento claro. Mencionamos un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 19, donde Pablo tuvo que bautizar por segunda vez, ¿no? Porque la primera vez ellos se habían bautizado con el bautismo de Juan y ese bautismo ya no les correspondía a ellos. Y por causa de esto, Pablo entonces los bautizó, pero ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Y vemos entonces que ellos se bautizaron una segunda vez, era porque la primera vez lo hicieron de manera incorrecta. Esto trayendo respuesta para aquellas personas que piensan que el bautismo que realizaron en la Iglesia Católica, tal vez cuando fueron pequeños, ¿no? Y como digo, no, a veces hasta las personas dicen, pero yo todavía tengo mi padrino, mi madrina de bautismo y de la Iglesia Católica, porque el catolicismo es lo único que tiene sus padrinos, ¿no? De bautismo. Entienda que en el bautismo del Señor Jesucristo usted no necesita tener un padrino ni madrina, ¿no? Porque es algo que usted, aquello es parte de la tradición, me parece, ¿no? Pero ese bautismo entonces no cuenta para nosotros porque fue hecho de una manera incorrecta según las Escrituras y no cumplíamos nosotros como bebés el requisito para bautizarnos porque era el aceptar ser discípulos de Cristo y someterlos al bautismo en agua, ¿no? Y eso fue lo que Felipe le dijo también al etíope eunuco, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él le dice, bueno, tienes que creer. Si crees de todo tu corazón, entonces puedes bautizar. Entonces es por eso que nosotros los cristianos no practicamos el bautismo de bebés, porque los bebés todavía no están en la condición de cumplir el requisito de entender su necesidad de salvación y invocar el nombre del Señor Jesús para salvación. Es por eso que, aunque somos presentados, yo me incluyo porque yo fui criado dentro de la tradición católica, entonces yo también fui bautizado en el catolicismo, también tuve una madrina, también tuve un padrino, pero cuando vine a los pies de Cristo, vi que aquel bautismo realmente no tuvo ni el propósito ni la función para el cual Jesús tenía pensado. Entonces, por causa de esto, después de un tiempo que yo comencé a crecer en la palabra del Señor y hubo la oportunidad de bautizarse en la iglesia cristiana, es que decidí bautizarme para seguir en todo las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para su iglesia. Entonces, por causa de la obediencia, es que usted, si no se ha bautizado en agua, debería considerarlo obedecer este bautismo. Y mencionamos entonces que las personas inclusive mencionan que el bautismo en agua es algo que quieren posponer porque dicen es que no estoy listo todavía para tomar ese paso, no estoy preparado todavía para ese nivel de compromiso, porque piensan todavía que en su vida todavía están con dudas tal vez o están todavía, vamos a decir así, no están en serio con el Señor y todavía dan lugar al pecado en sus vidas. Entonces dicen, no quiero asumir ese compromiso porque es un testimonio público. Yo entiendo esa parte.
Es un testimonio público a todos de que ahora yo soy cristiano. Bueno, parece ser que algunos cristianos no quieren que se sepa que son cristianos y por eso es que no están listos y no están en serio con el Señor. Entonces dicen, no quiero todavía bautizarme en aguas, como si el bautismo en aguas sea recién el momento en que vamos a tener que ser serios con el Señor. Mencionamos que no, que el bautismo en agua no es el momento en que usted recién va a tomar una decisión en relación al pecado, al mundo, en relación a la palabra del Señor. Esa decisión uno la toma al momento de aceptar a Cristo o no, ¿no? Ese es el momento en que le decimos no para el mundo. Es el momento en que morimos al pecado. Es el momento en que ahora vamos a vivir para el Señor. Y no recién el bautismo en agua, ¿no? Entonces es una confusión que las personas tienen y que es por eso que piensan, ¿no?, que hay algo especial en el bautismo en aguas. Y el bautismo en aguas no califica para cosas. Tal vez te da una membresía, tal vez, pero para el Señor, el compromiso para vivir para Él, lo asumimos en el momento en que somos conscientes de que estamos en nuestro pecado y que necesitamos un Salvador. Y a partir de ese momento es que Él nos llama para vivir una vida nueva. Y no recién el bautismo en agua, gracias a Dios. Entonces, vamos a ser serios porque Dios es serio. Vamos a dar nuestra obediencia al Señor porque Él espera nuestra obediencia para poder bendecirnos sin ninguna reserva. Muy bien, estuvimos hablando entonces de ese segundo bautismo, el bautismo en agua, y nos toca ahora hablar un poco sobre el bautismo con el Espíritu Santo o bautismo en el Espíritu Santo. Esta es una experiencia entonces poderosa en nuestras vidas que trata con la parte de la capacitación de poder. Vamos a ver entonces en la palabra de Dios algunos pasajes. Vamos a leer primeramente en el libro de Lucas, si me puede acompañar. Porque aquí es el Señor Jesucristo dando las instrucciones a sus discípulos para no salir sin antes recibir algo llamado la investidura de poder. Entonces, Lucas, el último capítulo, Lucas en el capítulo 24, Lucas 24, luego que Jesús resucita y se presenta a sus discípulos, vamos a leer Lucas en el capítulo 24, desde el versículo 48, vamos a leer desde el versículo 47 para tomar el contexto, ¿no? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, estas son casi las últimas palabras. Dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos están mirando Jesús ascender a tomar su lugar a la diestra del Padre. Entonces este fue el último momento en que Jesús estaba con sus discípulos para luego él ascender del todo y tomar su lugar a la diestra de Dios. Y esas son las últimas instrucciones del Señor Jesucristo. Yo no sé usted, pero esto ya me muestra a mí la importancia de esta experiencia, porque si es lo último que usted está diciendo, sabiendo que después usted va a partir, yo no sé, pero en casa, por ejemplo, las mamás, cuando tienen que salir y hacer algo todo el día, entonces están repitiéndole a los hijos, a la hija mayor, sobre todo, qué son las cosas que tienen que hacer, las cosas que no puede dejar de hacer. Y justo está llegando la hora de la salida y antes de despedirse le da las últimas instrucciones para que no se olvide que es lo más importante, ¿no? Tal vez las otras cosas, tal vez no, pero esto que le va a decir que es lo último, es lo que la mamá desea que sea hecho sí o sí.
Entonces Jesús está para partir, está hablando con sus discípulos, ya pasó 40 días manifestándose a ellos de diferentes formas y esta es la última ocasión que va a estar con ellos. Entonces, antes de ascender, así como una mamá toma el cuidado de repetir lo más importante, Jesús está diciendo, no salgan de Jerusalén, esperen algo llamado la promesa del Padre y tiene que ver con la investidura de poder desde lo alto. Gracias a Dios. Entonces los discípulos están ahora, porque estaban atemorizados, estaban escondidos, pero después de tantas evidencias de Jesús resucitado, yo creo que ellos ya están motivados a salir y con la expectativa de ir y testificar. Pero Jesús está diciéndoles de algo tan importante. Necesitan recibir la investidura de poder desde lo alto. Interesante que Jesús también lo menciona como una promesa del Padre. Aleluya. Jesús lo menciona como algo que el Padre prometió. Gracias a Dios. ¿Y dónde está esa promesa? Bueno, esa promesa está en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel. En el libro de Joel, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, Dios mismo está hablando por boca del profeta Joel que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y este iba a ser un acontecimiento espectacular, diferente a todo lo que en el Antiguo Testamento habían experimentado, porque el Espíritu Santo descendería sobre todos sus discípulos, sobre todo creyente, sea hombre o mujer, niño o niña, joven o anciano. Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya, gracias a Dios. Entonces, esta no es una promesa pequeña, minúscula, es una promesa poderosa de Dios. Amén. Porque esto cambiaría completamente la forma en que Dios estaba operando desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Dios ungía personas. Sí, Dios también ungía personas en el Antiguo Testamento. Esa capacitación de poder venía sobre algunas personas en el Antiguo Testamento, pero esto estaba restringido para pocas personas. Era para un grupo llamado a los oficios, sea de profeta, ¿no? Y en el Antiguo Testamento encontramos profetas por los cuales el Espíritu del Señor venía sobre ellos. Y ese poder venía sobre ellos, los capacitaba para realizar hechos portentosos. Ellos no realizaban los milagros que realizaron por algún poder de ellos o en ellos mismos. Era la capacitación de poder viniendo sobre ellos. Y también sobre los sacerdotes y también sobre los reyes. Entonces, estos tres oficios del Antiguo Testamento, profetas, sacerdotes y reyes, eran los únicos que recibían esta investidura de poder. En el Antiguo Testamento, usted puede ver que las únicas personas que operaban de manera consistente con el poder de Dios eran estas personas que habían sido llamados a estos oficios. Salvo en el tiempo de los jueces, donde Dios levantaba jueces y ungía a los jueces, y eso está registrado en el libro de los jueces. Amén. Entonces, vemos que después Dios empezó a ungir, entonces, a estos tres oficios, ¿no? Profetas, reyes y sacerdotes. Ellos experimentaron el poder de Dios, y el poder de Dios estaba limitado entonces para manifestarse, y no era en cualquier persona. De hecho, las personas comunes, normales, tenían que ir al hombre de Dios, tenían que ir al profeta, tenían que ir al sacerdote, porque el poder de Dios y las habilidades de Dios se manifestaban por medio de estas personas. Y era todo un privilegio, vamos a decir así. Era todo algo que tal vez muchas personas naturales anhelasen participar, pero estaba restringido para un grupo de personas. Es por eso que cuando la Biblia habla acerca del
Mesías o el ungido, esto era algo también que llamaba mucho la atención sobre las profecías sobre el Mesías, porque a diferencia de estos otros que recibían la unción y el poder de Dios, sobre el Mesías, el poder de Dios reposaría, permanecería sobre él. No era como en el tiempo de los profetas o del Antiguo Testamento, donde esporádicamente, aunque se manifestaba en estos tres oficios, no era de manera continua, era esporádicamente según el plan de Dios dentro de sus planes, dentro de su propósito. Sin embargo, estaba bien restringido entonces el poder de Dios manifestándose. Y sin embargo, cuando la Biblia profetiza sobre el Mesías, el poder de Dios se iba a reposar sobre él. Y de hecho, en una medida plena. Usted entiende cuando usted lee el Antiguo Testamento que inclusive habían medidas del poder de Dios que se manifestaban sobre estos del Antiguo Testamento. Rápidamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eliseo pidió que una doble porción del poder que estaba sobre Elías repose sobre él. Y la Biblia nos muestra que verdaderamente aconteció, sucedió. Significa que en el Antiguo Testamento habían ungidos, habían personas que operaban con el poder de Dios, pero también habían niveles de poder, niveles de unción. Y podemos ver entonces que sobre Eliseo había una doble porción de unción, de poder, que sobre Elías. Ambos eran profetas, pero un profeta manifestaba mayor medida de poder que el primero. Entonces habían medidas de unción, medidas de poder. Sin embargo, sobre el Mesías, sobre el ungido, el poder de Dios no solamente reposaría sobre él, pero permanecería en él de manera plena. Aleluya. Él era el ungido. Aleluya. Y cuando usted lee sobre este acontecimiento en el libro de Juan, la Biblia dice que Dios no le dio a Jesús el Espíritu por medida, que nos ayuda a entender que sobre Jesús la unción estaba sin medida. Aleluya. O de manera plena y de manera completa. Amén. Y reposó sobre él. Por eso que la manifestación de este Mesías era tan esperada por el pueblo de Israel, porque iba a ser una medida de unción tal, ¿no? Y el poder de Dios iba a estar entonces reposando sobre él de manera permanente. Aleluya, gracias a Dios. Entonces viene esta profecía anunciando un cambio de tiempo también, donde el poder de Dios volvería a estar disponible, pero ahora sobre todas las personas que creyesen el plan y el propósito de Dios y podrían participar de ello. Imagínense entonces la profecía siendo anunciada por el profeta Joel y las personas que conocían esta forma del poder de Dios, pudieron testificar del poder de Dios en alguna oportunidad, empezar a imaginar cuándo sucederá esto, donde todos podrían tener la facilidad, ese acceso al poder de Dios. Y la Biblia nos dice entonces que esto quedó como una promesa de Dios, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. El día de hoy, cuando las personas leen sobre el bautismo con el Espíritu Santo, hasta se dan el lujo de ser selectivos. Yo quiero, bueno, sí, pero no me interesa mucho. Otros hasta han hecho toda una denominación separándose de esta experiencia, ¿no? Y se vuelven así selectivos, cuando
el pueblo de Israel, escuchando esta profecía, anhelaban que esos días fuesen en el tiempo en que ellos estaban viviendo. Pero Dios les dijo que no era para ellos, era para los postreros días. Entonces tal vez se quedaron así anhelantes y después cuando escuchaban postreros días decían, ay, qué privilegiados serían estas personas, ¿no? Y anhelaban entonces ese tiempo. Y ¿saben una cosa? Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Hechos, en el capítulo 1, una vez más, para escuchar sobre la promesa del Padre y también el cumplimiento de esta promesa. Aleluya. Esto, amados, lo menciono para provocar en usted un deseo, para provocar en usted un anhelo, para que valorice y aprecie lo que Dios ha hecho disponible para este tiempo. Cosas que los santos del Antiguo Testamento no tenían disponible. Cosas que los santos del Antiguo Testamento anhelaban tener y no lo pudieron tener porque estaba reservado para un tiempo que el tiempo es nuestro. Y ahora las personas están menospreciando o no valorizando la importancia de esto que Dios guardó específicamente para el tiempo de la iglesia. Entonces, mi deseo es provocar en usted anhelar, buscar, recibir y vivir esta vida plena en el Espíritu Santo. Hechos en el capítulo 1 y volviendo a hablar Jesús, verso 4, Lucas rescata otra vez las palabras del Señor Jesucristo y dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿A qué promesa se refiere? Él dice, la cual ustedes oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesús estaba mencionando que aquella profecía, aquello que estaba siendo ofrecido por Dios, dentro de no muchos días iba a suceder. Aleluya. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Versículo 6, Jesús entonces está dándole las últimas instrucciones. Ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber en los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su propia potestad. Pero tal vez esas cosas no les toca saber, pero hay otras cosas que sí les tocan y sí son para ustedes. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, gracias a Dios. Y como mencionamos, y Lucas también lo mencionó, eran las últimas instrucciones del Señor Jesucristo. Y en el versículo 11, verso 10, Jesús es levantado, ellos están mirando hacia el cielo y los ángeles se presentan y le dicen, ustedes que están mirando a este Jesús que está siendo tomado, es el mismo que también volverá, así como ustedes le han visto. Entonces ellos se quedan en Jerusalén en obediencia. Imagínense la expectativa. Imagínense entonces a ellos preparando, anticipando ese momento. Y en Hechos, en el capítulo 2, llega el día de Pentecostés. Recuerde que Jesús había sido crucificado en el tiempo de la Pascua. El día de la Pascua es donde Jesús celebró la última cena y al día siguiente empieza el Vía Crucis. Jesús es crucificado, ¿no? Y 3 días después Jesús resucita. Entonces, del día de la Pascua para la fiesta de Pentecostés, los separa 50 días. La Pascua se cuenta de allí 50 días y es la fiesta de Pentecostés. Entonces, después que Jesús fue entregado, la Biblia nos dice que Jesús se apareció y estuvo con ellos por 40 días. No lo leí, pero están hechos en el capítulo 1. Versículo 3. En Hechos capítulo 1, versículo 3, nos dice lo que sucedió. Dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles
¿Por cuánto tiempo? Durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, cuente usted conmigo. Desde el día de la Pascua hasta el día de Pentecostés son 50 días. Por eso que se llama Pentecostés, porque viene de la palabra penta, que es 5 o 50. De allí viene pentagrama, ¿no? Pentateuco, que se refiere a 5, o pentagrama, que son 5 líneas en la música. Entonces, Pentecostés viene de esta palabra porque se refiere a 50 días. Bueno, si estos 50 días en el cual el Espíritu Santo fue derramado, 40 de ellos el Señor Jesucristo estaba apareciéndoles con ellos, entonces vemos que solo les restó esperar 10 días. ¿No es así? Entonces, mientras tanto, ellos se quedaron en Jerusalén y había un lugar, una sala en la cual ellos se reunían, que es llamado el aposento alto, donde de hecho Jesús celebró la última cena. Es el mismo lugar donde ellos se quedaron esperando, y este aposento entonces es utilizado aquí en el capítulo 2 para el encuentro, donde el Espíritu Santo vendría y manifestaría con poder y con fuego en la vida de cada uno de los que estaban allí. Aleluya. Versículo 1, Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Era un estruendo, era el ruido de un viento. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vamos a decir así, lenguas de fuego. Cuando usted tiene una fogata, a veces sube una lengua, se dice así, que se separa del fuego mayor, y uno puede hasta dibujar cómo es una lengua de fuego, ¿no es así? Bueno, dice que se aparecieron lenguas repartidas, o sea que sobre cada uno de ellos había esta lengua de fuego sobre las cabezas de todos ellos. Recuerden lo que Juan dijo: Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Gracias a Dios. Y fuego, de hecho, es una de las representaciones para el Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque aviva y pone realmente en fuego todo lo que tiene que ver con Dios en nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Aleluya, que está en ti. Entonces, realmente habla acerca de que en nuestra comunión con el Señor, por medio de hablar en otras lenguas, todo es avivado en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo viene para producir un incremento en nuestras vidas. No viene para apenas hacer un show, un espectáculo de algún momento. Es para tener un estilo de vida continuo de experiencias con el Espíritu Santo que va a avivar, crear mayor intensidad en nuestro celo por Dios, en nuestro servicio para el Señor, en nuestro testificar para el Señor. Y por supuesto, vamos a mencionar que también añade osadía e intrepidez. Pero volviendo al pasaje, estos están entonces recibiendo esta investidura de poder, y en el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso no es solamente para los apóstoles, eso no es solamente para los 12 del Cordero. Los 120, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ellos están empezando a recibir esta experiencia, y además de el ruido del viento que sopló, además de algo evidente que ellos estaban viendo uno sobre el otro, el fuego sobre la cabeza del otro, él decía: mira, hay fuego sobre tu cabeza.
¿Y de qué te ríes si sobre tu cabeza también hay fuego? En otras palabras, estaban mirándose y de repente entonces empiezan a hablar y lo que hablaron, ellos hablaron, dice, en otras lenguas. Ellos hablaron, no fue el Espíritu Santo que habló las lenguas por ellos. Ellos hablaron, fue la voz de cada uno de ellos. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Lo que ellos dijeron vino del Espíritu Santo. Ellos hablaron según el Espíritu les daba. Entonces, el paso para recibir el bautismo con el Espíritu Santo es tener también esta misma evidencia. Ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, según el Espíritu nos da para hablar. Dice en el versículo 5 en adelante que había una multitud que estaba reunida allí, porque era la fiesta de Pentecostés. Entonces tenían que estar allí para celebrar la fiesta. Y la Biblia nos dice que eran personas de todas las naciones bajo el cielo, todas las naciones del mundo conocido de ese tiempo. No habían peruanos todavía, porque esa nación todavía no había existido, no habían brasileños. Pero de todas las naciones de ese tiempo que existían y estaban sobre la tierra, en ese tiempo, pues había un representante o varios representantes allí cuando el Espíritu Santo había descendido. Entonces, la razón de esperar era porque el Espíritu Santo escogió ese día, porque el grupo correcto iba a estar presente, reunido allí. Representantes de todas las naciones del mundo conocido iban a poder experimentar, testificar y también recibir, si lo creían, esta promesa del Padre. Dios escogió un día de fiesta, aleluya, para que su Espíritu capacite a la iglesia con una investidura de poder. Gracias a Dios. Cuando se hizo el estruendo, dice que hubo una confusión y empezaron a prestar atención a lo que estaban hablando. Y en el verso 6, la segunda parte, dice que escucharon que hablaban en su propia lengua. Recuerden, estos 120 están hablando por capacitación del Espíritu Santo. No es un idioma que uno aprende en un instituto bíblico. No es algo que usted aprendió. Ellos están pasando a hablar en otros idiomas, pero que no estudiaron para aprenderlo, sino que pasaron a hablar otros idiomas sobrenaturalmente. Gracias a Dios. Empezaron a hablar lenguajes celestiales, pero también lenguajes terrenales. Pasaron a hablar variedades de las lenguas. Aleluya. Sobrenaturalmente. Aleluya. Algo que llamó la atención de los que estaban prestando atención a lo que está sucediendo. Verso 8, ellos se preguntan, ¿cómo es que los oímos hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y en el verso 9 nos menciona todos los lugares de donde ellos eran. Hasta el versículo 11. Personas de África, personas de Asia, personas de Mesopotamia, de Grecia, todos estaban ahí reunidos y están escuchando y están allí por causa de las fiestas, pero es el mejor momento y la mejor oportunidad para escuchar el evangelio y recibir esta investidura de poder. Entonces, verso 11 dice, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Los que atacan el hablar en otras lenguas siempre dicen, no, lenguas son del diablo. Pero yo no creo que las lenguas, si fueran del diablo, te capacitarían para engrandecer a Dios, porque dice que hablaban las maravillas de Dios. No, si fuesen del diablo, hablarían blasfemias. ¿No es así? Pero está hablando cosas que, las cosas grandiosas de nuestro Dios. Entonces, lenguas nos ayudan a engrandecer a nuestro Dios. Aleluya, gracias a Dios. Y no vienen del enemigo. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, pues Dios te dio, aleluya, la investidura de poder que viene con el Espíritu Santo.
no te dio otro espíritu. No tengas temor de experimentar y vivir esta experiencia de manera continua, porque de esta forma, sobrenaturalmente, usted está engrandeciendo al Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Versículo 12, ellos están perplejos y están atónitos y necesitan una explicación para que no se queden así. Y entonces, versículo 14, Pedro se pone en pie y noten esto. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, ¿no? Y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, refiriéndose a los 120, a todos, estos no están ebrios, porque habían dicho, ¿no? Están borrachos. Aleluya. Y es que a veces la llenura del Espíritu Santo y la intensidad del Espíritu nos da un gozo tal que hasta uno puede llegar a estar tan lleno del Espíritu Santo que puede parecer que está de afuera mirando bajo los efectos de alguna bebida porque está actuando de una manera como un borracho. Gracias a Dios, pero no es el vino del mundo, es el vino nuevo, el vino del Espíritu. Aleluya. Gracias a Dios. Y es que cuando la Biblia asemeja la llenura del Espíritu Santo con los efectos del vino, puede ser que una persona actúe como un borracho, pero hay otras evidencias que también uno bajo los efectos del vino tiene. Bueno, yo no fui cristiano toda mi vida, así que sé lo que el alcohol puede producir, los efectos del alcohol. Y es interesante que el que es calladito se pone conversador bajo los efectos del alcohol. El que era tímido, bueno, pierde la timidez. Se pone conversador, se pone amiguero, aleluya. Hasta pierde la vergüenza en público y empieza a hacer cosas en público que no haría de manera particular, de manera privada. Entonces, el Espíritu Santo quiere en nosotros también quitar esa timidez y lo hace de esta forma. Cuando uno recibe el bautismo con el Espíritu Santo y vive continuamente lleno del Espíritu, pues te viene una osadía, te viene un valor, te viene lo que el mundo consigue por el alcohol, bueno, usted lo consigue y muchos otros efectos mejores, gracias a Dios, porque no te deja resaca, aleluya, no te deja dolor de cabeza, aleluya, sino que al contrario, es algo que te mantiene avivado para Dios y te da un gozo, como la Biblia habla, un gozo inefable o inexplicable. Entonces el bautismo con el Espíritu Santo, él viene para provocar en nosotros una intensidad de gozo, una intensidad de fervor, una intensidad de osadía, una intensidad para Dios. Y por supuesto, un gozo y una fortaleza que va a ayudarte a usted a superar muchos desafíos en su vida diaria. Gracias a Dios. Amén. Entonces aquí Pedro, vamos a decir así, el Pedro que se escondía, el Pedro que bajo la presión, tú estabas con el maestro. No, yo no. El Pedro que negó a su maestro, ahora está bajo los efectos del vino nuevo. Y él es el que se ha puesto en pie para testificar con toda osadía ante esta multitud de personas. Amén. Y también ante los mismos sacerdotes que él antes había negado que era del Señor, pues ahora le está testificando con poder, aleluya, testificando con mucha osadía. Amén. Y bajo la unción del Espíritu Santo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gracias a Dios. Pedro está anunciando entonces el cumplimiento de esa profecía. El cumplimiento de esta promesa de Dios. Y está mostrando la evidencia. Eso es lo que Dios profetizó por medio de Joel.
para este tiempo. Y verso 19 en adelante nos muestra que esta experiencia estaría disponible todo el tiempo en que la iglesia estuviera sobre la tierra y sería quitada, porque en el verso 19 y el verso 20 hace referencia, y el verso 21 también, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, mientras existe este periodo de la iglesia donde estamos anunciando el evangelio, pues esta promesa del Padre está todavía en vigencia y todavía está disponible. Aleluya. ¿Hasta cuánto, hasta qué tiempo duraría? Hasta que verso 19 nos dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces, hasta que venga el día grande del Señor, que es conocido como el día de la ira, ¿no? Ese es el día manifiesto del Señor. Todo este tiempo, entonces, el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo estaría disponible porque la iglesia todavía estaría sobre la tierra y sería la que predique el evangelio y el poder del Espíritu Santo estaría acompañándonos para testificar con señales que nos acompañarían. Entonces, todo ese tiempo en que Pedro está anunciando esta experiencia, nos muestra que para este tiempo, inclusive el día de hoy, está bien disponible para nosotros. En otro lugar, la Biblia lo llama el don del Espíritu Santo. Lo llama como un regalo, un obsequio gratuito. Algo que uno no recibe porque lo merezca, sino porque Dios lo ofreció. Aleluya. Y eso está en Hechos en el capítulo 2. Las personas están escuchando la predicación. Estoy encortando un poco el mensaje, pero en Hechos capítulo 2 y en el capítulo 3, Pedro está predicando, perdón, estoy todavía en el Hechos capítulo 2, y en los siguientes versículos, él está anunciando que aquel Cristo que había muerto era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Y está predicando con tal poder y convicción que las personas se llenaron de convicción. Versículo 37 dice así: al oír esto, al oír el mensaje, se compungieron de corazón. Siempre mencionamos que la verdadera salvación tiene este ingrediente: la convicción de pecado, la convicción de culpa. A veces predicamos un evangelio que no quiere incomodar a las personas. Arrepiéntete, no es parte de nuestro mensaje. A veces predicamos así: Dios te quiere ayudar, acércate a Dios y Dios te va a ayudar. Y como que no rehuimos la parte de confrontar a la persona, que si muere en la condición en la que se encuentra, sin sus pecados perdonados, verdaderamente ellos no están todavía en la posición para invocar un Salvador, porque no entienden la gravedad de su situación delante de Dios. Entonces, Pedro predicó un mensaje y por supuesto existe un equilibrio entre un mensaje de condenación y el evangelio. Gracias a Dios, Pedro no se quedó con la parte de confrontar y mostrar que ellos eran culpables de matar al Mesías. Aleluya. Pero de allí en adelante, Pedro presentó las buenas noticias. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dije: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué te parece? Entonces, Pedro no se quedó en la parte de señalar el error y sus pecados. Pedro también mostró la solución. Hay perdón para tu pecado. Hay arrepentimiento. Hay salida, hay solución. Entonces, vamos a tener que a veces confrontar a las personas en su condición,
pero no quedemos en la parte de señalar el error. Llevémonos también a la parte donde Cristo derramó su sangre, y con esa sangre preciosa tu pecado puede ser borrado. No importa la gravedad de tu condición, Cristo murió y derramó su sangre por ti. Y llevarles a ellos entonces a recibir con gozo las buenas nuevas del evangelio y al Salvador, que es Jesucristo. Gracias a Dios. Arrepiéntanse y recibirán perdón para sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias a Dios que el bautismo con el Espíritu Santo es un don de Dios, es un regalo de Dios. La gente a veces malinterpreta el bautismo con el Espíritu Santo porque intentan ir no por fe, no por recibirlo con fe, sino por medio de sus sacrificios, por medio de sus esfuerzos. Entonces escuchan la experiencia de alguno y piensan que esa es la forma en que todos deben buscar, vamos a decir así, entre comillas, buscar. Porque si usted ve la palabra y conoce la palabra, se va a dar cuenta que en la Biblia, después de que los apóstoles recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, a nadie se le recomendó buscar ni esperar por el bautismo con el Espíritu Santo, sino solo recibir con fe. Aleluya. Y usted será lleno del Espíritu Santo. No es que yo he estado buscando y ahora voy a meterme en una semana de ayuno porque estoy buscando el bautismo con el Espíritu Santo. Estoy buscando. Bueno, tengo noticias para usted. No necesita buscar porque el Espíritu Santo no se ha perdido. Él está siempre presente en todo tiempo. Aleluya. Y no necesita buscarlo porque Él habita dentro de cada uno de sus hijos. El que bautiza está dentro de ti. Gracias a Dios. Listo para llenarte en el momento en que quieras recibir este regalo gratuito del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, para personas que quieren recibir esta experiencia, es necesario instruirles en la palabra para quitar algunas dudas, para quitar algunas malas enseñanzas y también quitar algunos temores, algunos miedos y mostrar el lado del beneficio, mostrar cuánto va a ayudarnos en obedecer a nuestro Señor y cuánto va a ayudarnos inclusive en nuestra vida devocional. Porque de hecho el Espíritu Santo viene para ayudarme a crecer en Dios, que el don que recibí de Dios esté siempre en fuego, que pueda yo entender, recibir revelación de su palabra, inclusive en mi vida de oración. Se torna más eficaz porque a veces no sé pedir como conviene. Bueno, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, como esta es una lección amplia, yo estoy apenas citando los versículos. Romanos 8, 26 y 27 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad para que podamos orar siempre dentro de la voluntad de Dios o conforme a la voluntad de Dios, aunque parezca solo como gemidos indecibles, pero estamos orando dentro de la buena voluntad de Dios. Y por supuesto, cuando oramos encima de la voluntad de Dios, ahí es donde recibimos respuesta. Aleluya, gracias a Dios. Mira cuánto el Espíritu Santo va a ayudarnos en nuestra vida cristiana, que inclusive en nuestra manera de alabar a Dios, Él está involucrado también. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, cantaré con el entendimiento, pero también cantaré en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo quiere ayudarnos inclusive en nuestro tiempo de alabanza y adoración a Dios. Usted que conoce de esta iglesia, Verbo de Vida, sabe que alabar a Dios y adorar a Dios no es solamente el día domingo del culto, es una vida continua. Porque el Padre busca a estos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces el Espíritu Santo viene para ayudarme a que mi vida espiritual esté enriquecida con experiencias con Dios. Yo necesito ir encerrando porque el tiempo me está ganando, pero el Espíritu Santo va a ayudarnos de esta manera. A veces el Espíritu Santo va a avisarnos
A veces el Espíritu Santo nos va a recordar versículos de la palabra que se aplican a una situación que yo esté pasando. A veces el Espíritu Santo me va a mostrar, dice que soñarán, dice que tendremos visiones. A veces usted va a tener cosas que Dios te va a avisar de manera anticipada. Amén. Y antes de que suceda algo, antes que el enemigo consiga hacer algo, pues Dios no quiere que estemos desavisados ni inadvertidos. Él ha enviado a su Espíritu para que Él nos avise. Jesús dijo, y nos enseñará aún cosas que han de venir. Entonces, va a hacer que nuestra vida espiritual pase a tener experiencias, amados, que el libro de Hechos no es solamente el hechos de los apóstoles. Y no fue porque ellos eran apóstoles, sino porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, es que podían tener estas intervenciones divinas. Aleluya. El Espíritu Santo hablando, aleluya, se va a tornar algo que es para usted, amado. Usted hablando por inspiración, profecías, aleluya, que va a edificar a otra persona. Dios colocando en tu corazón algo para decir, y aquello que sale de tu boca, la persona se quebranta, llora, porque es exactamente lo que estaba necesitando. Y usted no dijo eso de su mente, era el Espíritu de Dios para que muestre a esta persona necesitada que Dios no te abandonó y conoce tu situación. Amén. Dios quiere exaltarse en todo y Él quiere llevarse la gloria utilizando nuestras vidas. A veces Dios va a descubrir las artimañas del enemigo, aleluya, y usted va a poder tener una vida victoriosa. No sé por qué siempre tengo este problema, no sé por qué siempre busco a Dios. Bueno, Dios quiere correr la cortina de lo natural y mostrarte el verdadero enemigo que está provocando esto, y usted puede hacerlo con tal autoridad y puede tener victorias que, aleluya, que te demorarían mucho tiempo en poder descubrirlas, pues el Espíritu Santo quiere abreviar algunas cosas en nuestras vidas, mostrándonos, porque usted pasa a entender cosas sobrenaturalmente, a ver cosas sobrenaturalmente y a decir cosas sobrenaturalmente. Yo te digo, solo va a producir enriquecimiento en su vida espiritual. Y tal vez es por eso que el enemigo ha invertido tanto en alejar a las personas de esta preciosa experiencia. Si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, este discipulado es para ti. ¿Qué pasos necesito seguir? Rápidamente, que yo ya tengo que terminar. Número 1, ver en la palabra, tener toda duda respondida o las que te están estorbando de recibirla. Número 1, entonces, busque aprender más. Este es un primer paso, pero podemos hacer un estudio más profundo con usted. Hay algunos libros que podemos recomendar para que usted pueda estudiar más profundo este asunto. Y número 1 es entonces disipar toda barrera que el enemigo ha levantado contra usted. Disipar toda duda, callar toda voz contraria a esta experiencia. Sea lleno del Espíritu Santo. Aleluya, gracias a Dios. Entonces, número 1 es aprender a estudiar. Y al momento de aprender y de estudiar sobre ello, tu fe se va a edificar en esta área. Entonces va a ser más fácil para usted recibirlo, porque ahora usted está creyendo que es para usted, que es para este tiempo y que está disponible para ti. Y lo único que tienes que hacer ahora es extenderte y recibirlo. Número 2, una vez que entiendes que es para ti y está disponible, número 2 es pedir. Aleluya. Pedir. Y podemos pedírselos. Entonces, Jesús dice que Él es el que nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, en una oración usted puede pedir: Señor Jesucristo, he visto en tu palabra que existe la llenura del Espíritu Santo y que es para mí y que es un regalo que tú quieres darme. Y en este momento yo te pido que me lo des. Lléname de tu Espíritu, bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Yo lo recibo en este momento. Entonces el número 2 es pedir, pero estás pidiendo ahora porque tienes una base en la palabra y estás pidiendo entonces con confianza. Número 3, recibir.
Aleluya. No es pedir, 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 pedir y nunca recibir. Pida y luego reciba. Gracias a Dios. La instrucción de Pedro era, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, no quiero pasar de largo esta palabra que es muy importante, recibir. Y usted lo recibe por fe. Número 4, además de recibir, es el paso de fe. Pase a hablar, ya no en castellano, porque castellano es el idioma que usted conoce. Entonces, usted tiene que dejar de hablar en el idioma que usted conoce, porque es el idioma que viene de tu mente. Y para ser lleno del Espíritu Santo, tu mente no tiene por qué intervenir, porque es de tu interior que saldrán ríos de agua viva. Es de tu espíritu. Dice Pablo, cuando yo oro en otras lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, en el bautismo con el Espíritu Santo, la mente no participa. De hecho, la mente solo estorba, porque está en la mente diciendo, ¿qué voy a decir? ¿Cómo va a sonar? Me están mirando, me están escuchando, me van a escuchar. ¿Qué voy a pasar vergüenza? La mente está, y el diablo lanzando sus mentiras en la mente. No es mentira, no existe, estás perdiendo tu tiempo. Entonces, de hecho, en el bautismo con el Espíritu Santo, la mente no ayuda, sino que estorba. Aprenda entonces a que esta experiencia es espiritual, es tu espíritu participando con la asistencia del Espíritu Santo, dejando fluir apenas por tu propia boca. Es usted el que va a hablar en otras lenguas, es su voz la que va a sonar, y usted no puede hablar en otras lenguas si se queda con la boca cerrada. Si no hace el intento, voy a decir así entre paréntesis, porque usted no va a intentar hablar en otras lenguas, usted va a pasar a hablar en otras lenguas. Pero en cualquier idioma, usted no empieza a hablar a otro idioma si no da la partida. Usted no suelta la voz. Tienes que soltar la voz. Tienes que hablar, tienes que decir, liberar tu voz. Pastor, ¿pero qué voy a decir? Yo nunca he dicho nada sin pensar primero qué voy a decir. Y allí es donde usted va a entender esta ilustración. Cuando los bebés, son pequeñitos, porque la Biblia dice que vamos a hablar ¿no? en lengua de niños, de bebés, ¿no? Dios usaría esas lenguas para hablar, ¿no? Lengua de tartamudo, extraña lengua, y inclusive con las lenguas como de bebé, es que uno va a hablar en otras lenguas. Y es que un bebé todavía no está listo para pensar, pero él hace ruidos, hace sonidos. Su mente no interrumpe y no dice nada porque todavía no sabe hablar. Mi esposa, ella siempre dice esto, es que el bebé ha descubierto su voz. Entonces da unos gritos a veces, pero no está formulando una frase, no está formulando una palabra, solamente está dejando el sonido de su voz salir y está maravillado escuchando su voz. Grita, entonces el niño grita y a veces suena gracioso, que a veces está simplemente diciendo cosas que no tienen sentido, pero es porque se está chupando el dedo, pero está hablando porque su voz, ha descubierto su voz y está dejando salir esa voz, aunque no tenga ninguna palabra definida en lo que está diciendo, porque todavía su mente todavía no raciocina, ni siquiera sabe decir papá, ni siquiera sabe decir mamá, pero ya está utilizando su voz. Amado, en el bautismo con el Espíritu Santo, usted utiliza su voz y no importa lo que suena, no importa lo que dice, no es la mente la que tiene que mandar sobre la voz, es ahora tu espíritu cediéndose al Espíritu Santo y usted da ese paso de fe, pronuncia algo, da forma, suelta su voz y ese es tu paso de fe. Aleluya. Que el Espíritu Santo necesitaba para que allí Él te dé. Tal vez el primer sonido va a ser tuyo, pero el siguiente sonido, porque ese fue tu paso de fe, pero el siguiente sonido ya vino bajo la inspiración del Espíritu Santo y Él te da lo que tú tienes que decir. Amados,
Hay personas que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo y pasaron toda una hora o toda una noche hablando en otras lenguas. Y Katia tiene muchas experiencias de estas. Aleluya. Hay personas que han testificado para mí que pasaron el día siguiente, inclusive cuando se despertaron, intentaron decir buenos días, seguía saliendo en otras lenguas. Su experiencia fue tan maravillosa, fue tan marcante para ellos. Y de allí en adelante su intensidad para Dios cambió y fue para mejor. Que les digo una cosa, amados, el diablo va a hacer de todo para alejarte y mantenerte lejos de vivir esta vida. Pero Dios por medio de su palabra te dice, esta es la voluntad de Dios para ti. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo, hablando. Y vemos, para terminar, que esto no es solamente algo que usted va a pasar a hacer una sola vez y de allí nunca más, sino que de allí en adelante va a pasar a ser parte de tu devocional cristiano. Cada mañana, leyendo la palabra, orando a tu Padre Celestial y ejercitándote, hablando en otras lenguas. Usted va a tener tantas experiencias que va a inclusive pasar a hablar salmos, himnos y cánticos espirituales para tu Dios. Y usted va a tener tantas experiencias maravillosas que sin la ayuda del Espíritu Santo no podrían ser hechos. Termino ahora simplemente dando gracias a Dios por este tiempo y pasando ahora la clase para terminar con mi esposa Katia. Que el Señor les bendiga en la práctica de la palabra. Si usted quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo, escríbanos al WhatsApp para que podamos coordinar un encuentro y podamos imponer nuestras manos sobre usted y usted recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Bendiciones. Aleluya. Bendiciones, queridos. Entonces, esta fue más una clase de nuestro discipulado hablando acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo fui tremendamente bendecida, ¿no? Hablar acerca del Espíritu Santo es algo poderoso, es una experiencia que jamás usted se va a olvidar, porque es algo tremendo, es algo poderoso. Amén. Entonces, queridos. Amén. Ahora sí usted puede abrir sus micrófonos, Amén. puede encender sus cámaras. Aleluya. Y aprovechar, como siempre, la participación de cada uno. Los hermanos que tal vez tengan que ir, terminar, tal vez pueden tomar el primer momento para dar su palabra y agradecer al Señor, saludar a los hermanos y aprovechar para ir despedirse si usted quiere. Lo hacemos así para que las personas no se queden incomodadas, ¿no? Y tengan que esperar alguna oportunidad. Entonces, las personas que tienen que salir pueden tomar la primera palabra. Si nadie quiere salir, bueno, entonces todos conversamos, ¿no es así? Nadie quiere salir. Todos quieren quedarse. Esto es maravilloso, ¿no? Hermanita Julita, buenas noches. ¿Cómo está Surco por allá? Buenas noches, pastora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Estamos De bien. gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén, ¿Cómo amén. está Surco? Gracias. Ya empezó el frío en Bien, Surco. bien, acá. Sí, ya empezó el frío. Sacando todas las cosas para abrigarnos. Llenos del fuego de Dios. Amén, aleluya. Gracias a Gloria al Dios. Señor. Ya, pastor, bendiciones, me despido a las hermanas, los que han Dios le participado. bendiga, hermanita. Amén. Dios le bendiga. Hasta día domingo. Bendiciones, hermanita bendiciones. Julita. Un abrazo para Hasta el usted. domingo. Hasta luego. Bendiciones, cuídense. Cuídese, cuídese. Dios le Amén. bendiga. Bendiciones. Muy bien. Bueno, Luis y Mónica seguro van a abrir después su micrófono. Pero, Giovanita, ¿qué te pareció? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, estaba muy interesante la enseñanza y sí, tengo unas preguntas, bueno, acerca de que yo tengo una amiga de que ella es
tiene muchos, muchos, muchos años de cristiana. Sí. Y ella nunca ha Siga recibido el hablando. Espíritu Santo. Ya. Ella Ya. siempre, ella dice de que ella ora, busca, pide, pero no entiende por qué el Señor no la bautiza con el Espíritu Santo. Y eso es incógnita de ella, que por qué ella no recibe Sí. esa unción, ¿no? El Una, bautismo del Espíritu Santo. ¿A qué se una, debe? una de esas cosas tal vez sea las dudas que ella tenga, la falta de enseñanza sobre este asunto. Tal vez sea necesario mostrar en la palabra de Dios y inclusive eh, disipar toda duda que ella tenga, ¿no? Eh, Usualmente, ¿no? Las personas que no llegan a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, hay varias razones, ¿no? La primera es que tienen todavía sus dudas, ¿no? La segunda tal vez es que las personas están esperando sentir algo, están esperando un sentimiento, porque ven que en el libro de Hechos, ¿no? Había un sonido de un viento, había fuego, entonces están esperando sentir tal vez un calor, están esperando sentir algo, ¿no? Empezar a temblar, caer, ¿no? Alguna cosa, están esperando Ujú, sentir y están esperando sentir para creer, ¿no? Y eso es caminar por vista, ¿no? La fe natural, ¿no? Si siento, ujú, entonces lo tengo. Y muchas veces es la falta de enseñanza en este asunto. A veces algunas iglesias no tienen profundidad en la enseñanza. Entonces, no abordan este asunto al punto de mostrar bíblicamente, ¿no? Los ejemplos para producir fe en las personas, ¿no? Al contrario, lo dejan como una ujú, experiencia, algo que, ¿no? Si Dios quiere, va a suceder, o si algo empieza a ujú, suceder, entonces recién algo hablan sobre ello, pero esto está, número uno, disponible para todos los hijos de Dios, sin excepción. Todos los que quieren recibirlo pueden hacerlo, ¿no? Y se necesita entonces una instrucción, dar una enseñanza básica para las personas que quieran recibirlo primero, ¿no? Y a veces inclusive, ¿no? Las malas enseñanzas alejan a los cristianos de esta experiencia. A veces inclusive pecado en la vida de las personas, ¿no? Tal vez hay una puerta abierta en sus vidas, entonces eh, puede estorbarlo porque en sus conciencias ellos están en condenación, ¿no? No se sienten limpios, no se sienten en la condición en la que Dios pueda llenarlos, ¿no? A veces es culpa, ¿no? Pero usualmente son esas tres, vamos a poner así, generalmente, ¿no? La falta ujú, de conocimiento, no tienen fundamento en la palabra, quieren sentir algo, quieren primero tener un sentimiento, ¿no? Una electricidad, algún calor, ¿no? Sentir algo, ¿no? Y para empezar a creer. ujú. Y tercero, que es una tercera razón, es tal vez pecado que la persona necesita sacar de su vida, ¿no? Por eso que Pedro estaba diciendo, ¿no? Arrepentíos, ¿no? Para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, a veces puede ser uno de estos tres eh, factores, vamos a decir así, o razones principales, ¿no? Hay otras razones que son menores, ¿no? Pero estas son las tres principales. No sé si tienes contacto con ella Ok, todavía, gracias. ¿no? Gracias. No tengo. Últimamente ya no he podido conversar con ella ya. Bueno, éramos compañeras del discipulado y estábamos en la iglesia, en la Bíblica Emanuel, y siempre salíamos de los viajes misioneros y ahí compartíamos eso, ¿no? Entonces ella me decía a mí que por qué para mí por qué a mí sí el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y por qué ella no, ¿no? Por qué, que no entendía eso, ¿no?
Entonces yo también estaba también creciendo también en el Señor y yo le dije, yo lo único que le dije, no sé, tal vez sea porque tengo más, por la fe, digo yo, porque yo he creído y bueno, yo le dije al Señor, yo quiero que me bautice, yo le pedí al Señor, le dije. Muy bien. Yo le he pedido al Señor, bautízame con tu poder, yo quiero conocerte más, quiero tener esa experiencia, ¿no? De tu poder. Tú has prometido en tu Muy palabra bien. que recibiremos el poder de tu Espíritu Santo. Y bueno, el Señor me bautizó, le digo, y yo creo que tal vez te falta fe, le digo, ¿no? Entonces me dijo, pero porque ella era Hija, maestra de discipulado, pues necesitamos. sí, era maestra de discipulado. Y entonces era mi amiga, pero también era la maestra del discipulado. Entonces, por eso ella me decía, yo no entiendo por qué, si yo oro, busco, leo la Biblia, le busco al Señor, le digo, pero no sé, debes preguntarle al pastor, debes de preguntarle al pastor, porque yo recién estoy empezando a conocer del Señor más, le digo, pregúntale al pastor. Le digo, sí, me dijo, voy a preguntarle porque yo tengo muchos años en el cristianismo, soy maestra de discipulado, y no he tenido esa experiencia, ¿no? Pero sí también he visto en muchos hermanos, en otra congregación, he visto muchos hermanos que tienen muchas dudas, algunos se han asustado, ¿no? Algunos por el temor de que en algunas iglesias, bueno, antes, ¿no? Todo el mundo hablaba en lenguas, gritaban, todo eso, entonces como que eso también a muchos cristianos les ha asustado, ¿no? Y no quieren recibir. Dicen, ay, no, para eso no, no quiero, ¿no? Entonces, yo creo, como usted dice, ¿no? La falta de la enseñanza, de enseñar a la iglesia, es eso también, eso creo como que está cerrando porque ahora, pues prácticamente en las iglesias no se ve ese mover como antes. Yo recuerdo que sí antes había ese mover del Espíritu Santo, era fuertísimo, ¿no? Yo he experimentado ese tiempo maravilloso que el Señor ha dado, ¿no? Y entonces yo digo, Señor, en estos tiempos, ¿por qué no hay en estos tiempos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué en estos tiempos el Espíritu no se le da cabida al poder del Espíritu Santo, ¿no? Es verdad. Y hay mucho desconocimiento en este asunto, que es una doctrina, ¿no? Entonces, cuando leemos Hebreos 6, ¿no? Vemos que es una de las doctrinas, ¿no? La doctrina de bautismos. Significa que una doctrina tiene toda una enseñanza. Por eso es que es una doctrina, porque tiene puntos doctrinales, ¿no? Que ayudan a desarrollar fe en nuestro caminar cristiano. Pero si no se conoce estas doctrinas, no se conoce cómo enseñar sobre este asunto tan importante, ¿no? Porque yo siempre menciono que la iglesia de Hechos, ¿no? Los apóstoles tenían como parte del evangelio, ¿no? Era predicar salvación, ¿no? Pero una vez que ellos presentaban la salvación con señales, sanidades, milagros, ¿no? Lo siguiente que preguntaban era sobre el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces era algo que presentaban junto con el evangelio, ¿no? Entonces, de hecho, ¿no? Cuando en Hechos capítulo 8, cuando leemos, ¿no? Sobre Felipe yendo a Samaria, ¿no? Hechos capítulo 8 dice que cuando la iglesia en Jerusalén supo que Samaria había recibido la salvación, no había recibido el evangelio, inmediatamente envían a Pedro y a Juan para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces era algo, la iglesia de Hechos lo veía como algo que era parte del evangelio, que era algo necesario también y que era algo que no se debía posponer, sino que debía ser entonces llevar a la iglesia a esta experiencia también, ¿no? Y es por eso que Pablo también les pregunta en Hechos 19, ¿no? Encuentra a algunos discípulos y les pregunta, ¿y recibiste el Espíritu Santo? Sí. Cuando creíste, ¿no? Y ellos ni siquiera habían oído del Espíritu Santo, ¿no? Y hay muchos cristianos que no han oído todavía del Espíritu Santo tampoco. Sí, Entonces, yo creo, pastor, de que en la mayoría de las iglesias no le dan mucho énfasis a la enseñanza de una manera más, como se dice, de una manera más intensa acerca acerca del Espíritu Santo, ¿no?
como le hemos podido recibir en esta noche. Ha despejado muchas dudas o mejor, inquietudes que tenía, ¿no? Y la verdad que sí, es cierto. Ya me he quedado satisfecha en cuanto a las incógnitas que tenía, ¿no? Gracias a Dios. Y de verdad que damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, pastor. Amén. Sí, es verdad. Muchas iglesias, aunque son llamadas pentecostales, ¿no? Tienen el nombre pentecostal o son, ¿no? Así es. Creen, ¿no? Lo dejan muy informal, como venga, como sea. Entonces, por eso es que hay ese exceso, ¿no? Gente gritando, saltando, bueno, haciendo algunas cosas que se sale a veces de control, ¿no? Y es porque no tienen una enseñanza, inclusive en la forma de llevarlo a la práctica, ¿no? Y todos, y piensan que eso es el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces las personas dicen, pero la persona, ¿no? Está saltando y está haciendo algunas cosas, hay algunos que hacen cosas que llaman la atención para sí mismos, ¿no? Y uno puede darse cuenta que no es el Espíritu Santo, es algo de la carne. Entonces, inclusive en el equilibrio necesitamos enseñar, ¿no? Cómo tener equilibrio, ¿no? Y a veces las personas están haciendo cosas y dicen, no, pero es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es como, como una posesión demoníaca, ¿no? El único que domina la voluntad de las personas, ¿no? Porque dice, hermano, siéntese. Y la persona quiere seguir saltando, quiere seguir haciendo sus cosas, ¿no? Y la persona dice, pero no puedo. Pero la llenura del Espíritu Santo no es como una posesión. El Espíritu Santo no te posee, ¿no? Tú sigues en control. Tú sigues todavía teniendo el dominio, ¿no? La llenura del Espíritu Santo no es una posesión del Espíritu Santo. El demonio sí, cuando posee a una persona, anula la voluntad de la persona. Pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo, él todavía está en control. De hecho, la Biblia dice que inclusive el espíritu del profeta está sujeto al propio profeta. Entonces, las personas que no han sido enseñadas es por eso que hacen las cosas en exceso. Y si uno dice, cálmese, la persona piensa que estamos intentando apagar el Espíritu Santo, pero al contrario, estamos intentando mantener el orden para que siga siendo algo espiritual y no algo carnal que llame la atención hacia ellos, ¿no? Y no hacia lo que Dios quiere hacer. Entonces, inclusive en estas cosas vamos a tener que abordar algunas cosas para que haya equilibrio y se haya ese mover saludable que glorifica al Señor, ¿no? Exalta al Señor. Bueno, gracias a Dios. No sé si Luis y Mónica tienen algún comentario que quieren añadir, alguna cosita. Yo lo veo ahí, a Mónica está instruyéndolo a Luis, ahí le está predicando. Gloria a Dios. Tenemos un debate acá, mi esposa y yo. Un debate teológico. Así es, pastor. Bueno, esto se ve, yo creo que en muchas congregaciones, ¿no? Yo le digo porque yo he presenciado esto, por ejemplo, cuando ha sido la segunda vez, me acuerdo que yo entré a una congregación, me invitaron, y bueno, el local era pequeño, ¿no? Y me acuerdo que ahí había cerca de 20 hermanos, más o menos 20 hermanos. Y bueno, yo fui con mi esposa y como todo, yo creo que todo invitado busca siempre los asientos al fondo, ¿verdad? Atrás. Atrás para correr. Para que nadie, para pasar despercibido, para que nadie nos vea, ¿no? Bueno, estábamos allí y me acuerdo que empezó las alabanzas. Y como le digo, pues el local era pequeño, ¿no? Y comenzaron a alabar al Señor y empezaron a aplaudir, me acuerdo, a saltar. Salían hacia adelante saltando como conejos, ¿no?
¿Verdad, pastor? Y yo creo que hacer estas cosas, yo creo que a nosotros nos sorprendió bastante, como le digo, ¿no? Nos sorprendió bastante porque era nuestra segunda vez que asistíamos a ese lugar. Y yo creo que no es la manera, pastor, porque no es la manera porque a una persona que llegue por primera vez, yo creo que es algo, ¿no? Y a mí me sorprendió, porque hasta cerraron la puerta, imagínense. Llegaron a cerrar la puerta, yo estaba mirando la ventana para salir. ¿Verdad? Causa risa, pero así fue. ¿Verdad? Y a veces me acuerdo, ¿no? Con mi esposa, pastor, y yo creo que ahora es muy distinto porque experimentar esto, ¿no? Es lo que uno siente, en mi parte mío, yo siento un gozo, una alegría, una felicidad y una paz, ¿no? A sentir la presencia de Dios. Y yo creo que, como dice, hay un dominio. Uno puede dominar eso, pastor, ¿no? Y no llegar al extremo, ¿no? A quizás hacer cosas que no debería hacer eso, ¿no? Y mucho menos asustar o ahuyentar a las personas nuevas que llegan, ¿no? ¿No? Y yo creo que no es la manera, ¿no? Y bueno, al experimentar eso es algo precioso, pastor, es algo muy lindo. Y yo creo que eso nos da paz y dominio propio, ¿verdad? Eso no puede llevarnos a hacer cosas, a exhibirnos tampoco, ¿no? Sino experimentar algo personal, es algo personal que nosotros podemos dominar eso, ¿no? Exacto. Muy Muy bien. Es, Entonces existe sí aunque es individual, es personal, aún así la Biblia nos muestra algo que es general para todos, ¿no? Todos tienen una señal evidente, ¿no? Que es hablar en otras lenguas. Entonces, hay otras manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? Como leímos, ¿no? Estaban como embriagados, ¿no? También la Biblia habla acerca de tener gozo, ¿no? Estaban llenos del Espíritu Santo y de gozo, ¿no? Entonces uno puede hasta reír bajo la unción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces mira, hay varias evidencias que acompañan la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y son bíblicas, ¿no? Está en la Biblia, ¿no? Están como ebrios, pero vemos que esto no es que se quedaron así todo el tiempo, ¿no? Entonces ellos están recién experimentando esto, ellos están pasando a recibir esto, y no era algo que ellos buscaron o fabricaron, era simplemente, ¿no? Si tú sigues los ejemplos del libro de Hechos, ellos fueron llenos de nuevo en Hechos capítulo 4, ¿no? Fueron llenos de nuevo del Espíritu Santo, pero ahí ya no se ve estas manifestaciones, simplemente volvieron a estar llenos del Espíritu Santo. Y en otros ejemplos de la Biblia, ¿no? En Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 19, que habla sobre la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Vemos otras evidencias, pero una se repite continuamente, que hablaban en otras lenguas. Entonces es por eso que nosotros como ministerio decimos, ¿no? Que la evidencia bíblica de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, ¿no? Puede tener otras evidencias, puede tener tal vez ese gozo, a veces hay, como dicen, ¿no? Algo, ¿no? La risa santa que le llaman, ¿no? Puede haber esos momentos de manifestación donde gente son liberadas de algunas cosas en su alma, en sus emociones, por algo que viene sobrenaturalmente, ¿no? Y a veces hay gente que dice, no sé por qué, pero hay un gozo, hay una risa que viene y la gente ríe. Y por supuesto, cuando vamos a tener estas experiencias, siempre es bueno poder probarlas desde la Biblia, desde la palabra de Dios, ¿no? Y otra vez, ¿no? Cuando hablamos de estos excesos, ¿no? Es donde a veces se hacen las cosas sin
el equilibrio de la palabra de Dios y se sale de control, ¿no? Entonces, inclusive la gente se pasa por más espiritual porque uno está haciendo esto, bueno, el otro está haciendo algo más exagerado, más escandaloso. Entonces, esas son señales de inmadurez, ¿no? Y traducen un escándalo y no para exaltación, ¿no? Toda manifestación de Dios es para producir bendición, ¿no? Siempre es para edificación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Que esas personas están manifestando ese gozo, cosas están siendo quebradas por causa del poder del Espíritu Santo, ¿no? Hay personas que caen bajo el poder de Dios, pero esto es cuando es el poder de Dios, ¿no? Y es bíblico, está en la Biblia. Personas que, ¿no? Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia, ¿no? Los soldados romanos vinieron ahí y Jesús preguntó, ¿a quiénes buscáis? Y Jesús dijo, ¿no? A Jesús Nazareno. Yo soy, dice. Y la Biblia dice que se cayeron bajo el poder de Dios, cayeron bajo, yo sé que es el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esto todavía es bíblico, está en la palabra, entonces puede suceder el día de hoy también, ¿no? Pero yo me refiero a otras cosas que no se pueden probar desde la Biblia, ¿no? No se pueden probar desde la palabra de Dios. Y sin embargo, algunos líderes, algunos pastores permiten que esas cosas escandalosas sucedan cuando no tienen base en la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios que nuestro ministerio tiene seriedad en lo que la palabra dice y siempre hay de vez en cuando alguno que aparece ahí, ¿no? Que intenta salir fuera de control, pero gracias a Dios, ¿no? Con bastante tino, con bastante cuidado, mantenemos para que las cosas siempre se mantengan en la forma en que Cristo sea exaltado, Cristo sea el foco y no la persona o lo que la persona está haciendo, ¿no? A veces las personas gritan, a veces hay que ir y calmar a la persona para que se tranquilice, ¿no? A veces hay cosas que las personas están intentando hacer, ¿no? Y a veces cuando no se sabe, no se conoce sobre el equilibrio de todo, siempre necesita tener un respaldo en la palabra, ¿no? Ahí es donde los pastores dejan que hagan cualquier cosa y hagan tal escándalo que hasta las personas que son nuevas se retengan de esto en vez de anhelar buscar más, ¿no? Entonces es necesario siempre tener un equilibrio y el equilibrio lo da la palabra, ¿no? La palabra del Señor. Listo. Pero vamos a poder hablar de eso más adelante también. Sí, porque hay muchas preguntas. Sí, está muy interesante. Sí, sería bueno que es un tema muy amplio y hay cosas que bueno, como usted estaba diciendo del gozo y acerca de las caídas, pero yo he escuchado a muchos pastores que dicen que eso no es bíblico, que eso acerca del gozo, de que las personas se ríen, que eso no es bíblico, que eso no es el Espíritu Santo, y que las personas que caen así solas, eso tampoco no es bíblico y tampoco no es una señal de que esas personas están siendo bautizadas por el Espíritu Santo. Claro, y yo mencioné, así he escuchado. Claro, yo mencioné que la evidencia bíblica, ¿no? Del ser lleno del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, ¿no? Las otras también son manifestaciones del Espíritu Santo, pero la primordial y la que siempre es indicativo seguro que la persona está llena del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, ¿no? Entonces, puede tener las otras también, o de vez en cuando la otra, pero la evidencia bíblica que la persona tiene el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es porque habla en otras lenguas, ¿no? Entonces, ese es el cuidado, ¿no? Y para que las personas entiendan que esa es la forma primordial en la que uno realmente es edificado, ¿no? Pablo mismo dice, ¿no? Que el que ora en lenguas a sí mismo se está edificando. No dice el que salta, a sí mismo se está edificando, no dice el que ¿no? Salta como el conejito, como me estaba diciendo Luis, ¿no? Que está siendo lleno y está siendo edificado, no, no dice el que rueda en el piso,
¿no? O el que da vueltas, ¿no? O grita, o hace, ¿no? Hay gente que hasta sacude el pelo, ¿no? No, el que habla en otras lenguas es el que está siendo edificado, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que son en exceso, que llaman, es inmadurez espiritual, ¿no? Intentan hacer cosas espirituales, pero con otras intenciones, otros propósitos. Pero en una iglesia bíblica, una iglesia de la palabra, sabe que estas cosas sí tienen respaldo en la palabra. Por ejemplo, el caer bajo el poder de Dios, hay muchos ejemplos en la Biblia, entonces sí es bíblico. El de correr, porque a veces puede suceder que corran, no estoy hablando de dar vueltas, no, estoy hablando de correr bajo, cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, a veces las personas pueden correr bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso también tiene un ejemplo en la palabra de Dios. Pero recuerden, ¿no? Todo lo que Dios hace, estas cosas sobrenaturales, siempre tienen el propósito de producir libertad. Libertar a la persona o provocar, ¿no? Un cambio que la persona necesita, ¿no? Un beneficio en la propia persona. No es simplemente un show, no es simplemente un espectáculo. Hay un fruto, hay un resultado. Y ese resultado siempre glorifica y exalta al Señor. Nunca trae la atención para la persona. Siempre produce algo maravilloso que da la gloria para el Señor. Ahí podemos sí distinguir entre las diferentes manifestaciones que suceden en estos cultos pentecostales, ¿no? Amén. El problema, como dice Katia, ¿no? Que no hay muchos pastores que están instruidos en la palabra para poder distinguir entre los diferentes cosas que están sucediendo, ¿no? Y hay cosas que se hacen de manera exagerada también, ¿no? Trae escándalo. Pero gracias a Dios, aunque hay el exceso, también así hay el terreno seguro, ¿no? Es bueno tener el mover del Espíritu Santo en nuestras iglesias, y los excesos, bueno, uno puede ir encaminando a las personas, pero no podemos apagar lo que el Espíritu Santo quiere hacer, ¿no? Como Katia estaba mencionando, ¿no? Es mejor tener un poquito de exceso, es mejor tener un poquito de fuego salvaje que no tener fuego en absoluto en la iglesia, ¿no? Entonces no queremos caer en ¿no? La gente rehuye del mover porque los escándalos, pero se van al lado donde están fríos, secos, donde nada sucede. No hay vida, no hay efervescencia, ¿no? Es mejor tener un poquito de fuego salvaje, porque el fuego salvaje se puede controlar después, que no tener nada de fuego. Entonces, gracias a Dios, que es para ir aprendiendo, ¿no? Y es en la práctica donde se va corrigiendo también las cosas. ¿Está bien? Amén. Entonces, bueno, estamos terminando entonces ahora otro tiempo más, y siempre uno enriquece bastante en estas conversaciones, ¿no es así? Bueno, imagina cuando estén todos juntos. Cuando tengamos tiempo de ayuno y de oración, yo voy a tener también libertad para que te haga un poco de fuego salvaje ahí, y algunas cositas, bueno, podemos ir arreglando, mejorando ahí, para que quede aquello que exalta al Señor. Amén, hermano. Entonces, amén. Yo no sé si ustedes han sido bendecidos como yo he sido bendecido, pero ahora solo toca practicar. Amén. Buenas noches para ustedes. Que tengan una noche bendecida y un final de semana espectacular. Los esperamos el domingo. Los esperamos día domingo a las 5 de la tarde. Animen personas, inviten personas que pueden participar, y los esperamos a las 5 de la tarde. Un poquito antes siempre estamos ahí, y si quieren conversar un poquito, entran un poquito antes ahí para seguir conversando las cositas. Amén. Amén, amén. Amén. Cuídense, bendiciones hermanos, pastores, Dios les bendiga, cuídense. Nos vemos hasta el domingo. Bendiciones, Dios les bendiga. Bendiciones, Giovanita. Bendiciones, bendiciones, pastores, hermana Nelly, bendiciones. Bendiciones para Mónica y Luis. Buenas noches para ustedes. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones.